Bienvenidos, queridos alumnos. Hoy vamos a ver la lección 19. Vamos a empezar a hablar sobre el futuro. Bienvenidos. Como ustedes ya saben, nuestro curso se divide en un diálogo, una gramática y un vocabulario. Empecemos pues con nuestro diálogo. Martín, ¿cómo crees que será el mundo en el futuro? El siglo XXI es una etapa que estará marcada por el desarrollo tecnológico. Según los expertos, en el siglo XXI el hombre conquistará el espacio, creará nuevas y más rápidas redes de comunicación, descubrirá el origen de las enfermedades y desarrollará fármacos para su curación. Muchos cambios nos esperan para el futuro. Avances tecnológicos y muchas cosas que serán de ayuda para la humanidad. Sí, definitivamente. Pero según los expertos, aumentará la desigualdad entre países. Las guerras, el hambre y las sequías acabarán con una parte muy importante de la población mundial. Está claro que con el siglo XXI se abren nuevas puertas a la esperanza, pero también es fuerte de incertidumbre y temor. Muy bien, revisemos pues una vez más este diálogo. Veamos cómo empieza, por favor. Aquí estamos. Martín, ¿cómo crees que será el mundo en el futuro? Será es nuestra materia de hoy y es el futuro. ¿Cómo se expresan verbos hacia el futuro? ¿Cómo crees que será el mundo en el futuro? El siglo XXI, esta es nomenclatura romana. Una X significa 10, como ya saben ustedes, 2X 20, más un palito, 21. El siglo XXI es una etapa que estará marcada por el desarrollo tecnológico. Desarrollo tecnológico es el avance de la tecnología. Según los expertos, en el siglo XXI el hombre conquistará el espacio. Muy bien, veamos aquí primero hasta esta parte. El hombre conquistará. Este conquistar es el verbo de apoderarse, de conseguir, conquistar. Y en este caso el futuro conquistará el espacio. Creará, más futuro, nuevas y más rápidas redes de comunicación. Las redes de comunicación son, por ejemplo, el Internet, la banda ancha, Wi-Fi, el 3G, 4G y todos esos elementos modernos de la vida del siglo XXI. Descubrirá el origen de enfermedades y desarrollará fármacos para su curación. Las enfermedades son todos aquellos síntomas y padecimientos que hacen que uno no esté bien. Los fármacos son aquellos químicos que uno se toma, se traga o se inyecta para combatir las enfermedades y sirven para su curación. Muy bien. Muchos cambios nos esperan para el futuro. Avances tecnológicos y muchas cosas que serán de ayuda para la humanidad. Sí, definitivamente, pero según estos expertos, será mayor, aumentará la desigualdad entre países. Desigualdad se refiere al hecho de no ser iguales. Algunos países son pobres, algunos países son ricos. Eso hace que sean desiguales, que no sean iguales.
La palabra desigualdad es la unión del prefijo des más igual. Igual significa que son muy parecidos. Desigual significa que son completamente no parecidos. Las guerras, el hambre y las sequías acabarán con una parte muy importante de la población mundial. Las guerras, ya sabemos, el hambre es como si fuera un sustantivo. El hambre se refiere al hecho de no tener que comer. El hambre. Y sequías, las sequías, se refiere a cuando en los cultivos no hay agua. Eso se llama la sequía. Acabarán con una parte muy importante de la población mundial. Está claro que con el siglo XXI se abren nuevas puertas a la esperanza. Muy bien, veamos primero hasta aquí. Esta figura es una figura retórica muy usada. Me refiero a la retórica como el arte de embellecer cierto tipo de oraciones. En este caso, se abren puertas para la esperanza. Las dos imágenes de abrir una puerta y la esperanza son dos imágenes positivas. Teniendo dos imágenes positivas, se puede construir un lazo entre ellas para dar mucho más énfasis. Y además queda bastante bien. Se abren nuevas puertas a la esperanza. Es un mensaje muy positivo y además queda muy bien. Pero también es fuente de incertidumbre y temor. La incertidumbre es cuando no se sabe muy bien qué es lo que nos depara el futuro. Y el temor es la sensación de tener miedo, de no saber muy bien cómo va a resultar el día de mañana, el futuro. Muy bien. Pasemos ahora a la gramática. Nuestra gramática de hoy consiste en el futuro simple. Vamos a ver cuáles son los usos, la formación y cuáles son las excepciones a esta composición para el futuro simple. El futuro simple, o también llamado futuro imperfecto, se utiliza principalmente para expresar una intención o una suposición acerca del futuro o del presente. Es, sobre todo, una suposición. Es lo que yo creo que va a ser. No tengo hechos concretos, pero me imagino que así va a ser. Muy bien, por eso es una suposición. Veamos este ejemplo. Ayer Silvio me dijo, mañana ordenaré los documentos. Cuando vi el caos, contesté, no lo acabarás en un día. Me imagino que su oficina todavía estará desordenada. Mañana ordenaré, es el futuro simple, los documentos. Es lo que una persona le dice a su jefe. Mañana ordenaré los documentos. El jefe entra y cuando vi el caos, contesté. El jefe contesta y dice, no lo acabarás en un día. No acabarás de ordenar. No acabarás de ordenarlo. No lo acabarás. No lo acabarás en un día. Y después, cuando llega el futuro, me imagino que su oficina todavía estará desordenada. Muy bien. Veamos pues cuáles son los usos del futuro. El primero y más importante de todos es la intención de realizar una acción en el futuro. Esta acción puede ser, mañana ordenaré los documentos. Esta es una acción que todavía no ha acontecido, pero yo tengo la intención de que sea así. Ahora,
Otro de los usos es la suposición respecto al futuro. Esta suposición, esta creencia es, por ejemplo, yo vi el desorden y dije, no lo acabarás en un día. Es una suposición. No ha pasado, no está pasando y posiblemente no pase. Muy bien. Ahora, respecto al presente, la misma suposición respecto al presente. Me imagino que su oficina todavía estará desordenada. Ese todavía, cuando llega el presente y me encuentro que no ha ordenado sus documentos, yo digo, todavía no has ordenado los documentos. Y si hablo para un futuro cercano, todavía estará desordenada. Todavía no habrás ordenado la habitación. Muy bien. Otra parte es cómo se forman. Por favor, como siempre, esa es la parte crucial del tema de hoy, así que presten atención. Tenemos, como siempre, los verbos hablar, aprender y vivir. Estos son los verbos que hemos usado casi siempre para describir todas las modificaciones para el pasado, para el presente y todos los tiempos verbales. Para hablar, verbos terminados en ar, como hablar, simplemente se escribe hablaré, siempre con un acento para marcar el futuro. Yo hablaré, tú hablarás, él hablará, nosotros hablaremos, vosotros hablaréis y ellos hablarán. Muy bien. Para verbos con er y con ir, la conjugación es siempre la misma. Aprender, yo aprenderé. Vivir, yo viviré. Tú aprenderás, tú vivirás. Él aprenderá, él vivirá. Nosotros aprenderemos, vosotros aprenderéis y ellos aprenderán. Lo mismo para el verbo vivir con la terminación ir. Muy bien. Ahora, estas terminaciones tienen unas excepciones. Es importante entender estas excepciones como algo normal y cotidiano. Nada es perfecto y todos cometemos errores. Lo mismo pasa con los idiomas. Los idiomas también, con el uso de los años, hacen cierto tipo de errores que luego se convierten en verdades para todos. Y aquí tenemos el caso de los verbos irregulares, donde cambia la raíz. No solamente es ya la parte final AR, ER, IR, cambia la raíz del verbo. Veamos pues el ejemplo del verbo caber. Caber es C-A-B-E-R. Se modifica y se escribe cabré. K-B-R. Y luego las terminaciones futuras. Cabrás, cabremos, cabréis. Se refiere al verbo caber. Por favor, tomen nota de todos estos detalles. Uno de los verbos más importantes de todos es el verbo poder. Poder pasa exactamente lo mismo que con caber. La R se adelanta a la E, la R se adelanta a la E y la E se acentúa para la declinación en el futuro simple. Poder es el verbo, el futuro simple en la primera persona del singular, podré, podrás, podrá, podremos, podréis y podrán. Muy bien, este verbo, poder, es muy importante. Otro verbo muy importante es el verbo querer. Fíjense en el verbo querer. Hemos dicho que para hacer este tipo de verbos irregulares, simplemente la R final recorre un espacio y se acerca a la raíz del verbo. Caber se vuelve cabr.
cabrás, cabremos. El verbo poder se vuelve podré, podramos, podréis o podrán. El verbo querer es lo mismo. Querer, yo querré, tú querrás, él querrá, nosotros querramos, vosotros querráis y ellos querrán. Es importante que entiendan esta sutil y pequeña diferencia. Lo mismo con todos los demás verbos. El verbo caber, el verbo decir, el verbo hacer, el verbo poder, el verbo poner, el verbo querer, saber, salir, tener, valer y venir. Muy bien. Ahora, pasemos a nuestro vocabulario de hoy. El vocabulario es un poco extenso, así que por favor presten atención. El mundo. Cuando hablamos de el mundo, nos referimos a ese globo terráqueo que es nuestra casa, que nos mantiene. Es el mundo. Seguramente en el espacio hay otros mundos que todavía no conocemos. Este es nuestro mundo. Muy bien. Luego tenemos la palabra tecnología. Es el sustantivo que se refiere a todos estos elementos que constituyen la vida moderna. La palabra tecnología está siempre muy unida a la modernidad. Muy bien. Luego tenemos el espacio. El espacio es aquella estructura donde todo tiene lugar. Eso es la fábrica del espacio-tiempo donde se aposentan los planetas, las estrellas, las galaxias, los cúmulos de galaxias. Todo eso está en el espacio. El espacio, en una manera amplia de hablar, significa todo. Por ejemplo, también podemos referirnos de una manera mucho más delimitada de la palabra espacio. Este es mi espacio. Este es mi lugar. Muy bien. Aunque en el término general de la palabra significa el todo. Muy bien. Tenemos luego la palabra fármacos. Fármacos deriva de la palabra farma. Y esta, por ejemplo, sirve para construir palabras como farmacia. Es la casa donde venden fármacos. Entonces, ahí podemos derivar que fármacos significa medicinas. Son aquellas composiciones químicas que ayudan a combatir las enfermedades. La palabra desigualdad. La palabra desigualdad sirve para comparar dos elementos. Cuando dos elementos son iguales, se habla de igualdad. Cuando dos elementos son diferentes, se habla de desigualdad. He explicado ya antes el prefijo des. Muy bien. Se pueden construir también muchas otras palabras con el prefijo des. Por ejemplo, podemos usar la palabra motivación. Yo estoy muy motivado para hacer todos mis deberes. Si queremos negar esa motivación, muchas veces es posible usando el des delante como prefijo. Así tendríamos desmotivación. Estoy muy desmotivado de hacer mis deberes. Muy bien. La siguiente palabra es el hambre. Hemos hablado un poco ya de esta, pero me gustaría más adentrarme en el término. El hambre es masculina, se refiere al hecho de no tener comida. Se refiere al hecho de pasar por penurias en la vida. Es el hambre. No es solamente el hecho de no tener un plato de comida. El hambre también es una cosa espiritual y sirve sobre todo para que una persona se busque en sí misma y encuentre qué es lo que le falta. Muy bien, tengo hambre de conocimientos, tengo hambre de saber, tengo hambre de conseguir. Utilizado así la palabra significa tengo ansias,
tengo deseos de. Muy bien, y veamos ahora cuáles son las últimas palabras. La primera es sequía, la sequía, que deriva de la palabra seco. Seco significa sin agua, sin líquido. Y sequía significa que el campo está seco, que no es posible cultivar en este sitio. Luego tenemos la palabra incertidumbre. Incertidumbre, como la misma foto indica, es una pregunta que tenemos. Es más que nada una duda. La incertidumbre es no saber muy bien cuál camino elegir. Esa es la incertidumbre. Podemos analizar esta palabra y de la misma manera ver cómo está dividida. In es el prefijo que podemos quitar que significa no. Certidumbre. Umbre sirve para referirse a palabras para darles un contexto general. Certidumbre. ¿Dónde hemos visto esto antes? En la palabra cierto. En la palabra certero. La palabra certero, cierto, significa correcto, significa que sabemos la respuesta. Si le ponemos el prefijo in delante, entendemos que no sabemos cuál es el motivo. Tenemos una incertidumbre. Muy bien, y para terminar, tenemos la palabra temor. Temor deriva del latín temoris y significa tener miedo. Temor, tener miedo. Muy bien. Y esperando que ustedes no tengan miedo de empezar a adentrarnos mucho más profundamente en las palabras y en la construcción gramatical, los espero en el siguiente capítulo. Hasta luego.